Hoy se hace memoria a ese evento que verdaderamente ha dado esperanza a la vida del ser humano, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que nosotros centrar nuestra realidad en esa verdad, hermano, en que el Señor resucitó. Porque ahí está basada nuestra fe. Porque Pablo dice que si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra fe. Y él da un consejo y dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, dice, que mañana moriremos. Pero la verdad es que el Señor resucitó, hermanos. Lo creemos, ¿verdad? Esa es nuestra base, ese es nuestro fundamento, hermanos, que el Señor resucitó. Sé de que el nacimiento del Señor es vital. La vida que Él llevó mientras estuvo en esta tierra es también vital. La muerte lo es de la misma manera. Su resurrección igual, pero también su venida, porque Él viene por nosotros. Amén. Así es que en esta tarde sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los hermanos que están aquí, los hermanos que nos acompañan a través también de la internet. Y vamos a meditar en la palabra de Dios. El tema que quiero compartir contigo hoy, yo lo titulaba La realidad de Cristo en ti. Porque en los tiempos que estamos viviendo, en las circunstancias que el pueblo de Dios está pasando, lo único que nos va a mantener de pie y firmes es la convicción de quién es Dios para tu vida, hermano. Puede llenarte de tanto conocimiento, puede llenarte de tanta ideología, pero la realidad tiene que ser quién es Dios para ti, quién es Dios para mí. Eso nos va a mantener de pie. Eso nos va a mantener firmes y constantes en el caminar del Señor. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos 24 y 25. No voy a enfocarlo exactamente en la resurrección de nuestro Señor, pero sí en el impacto que esa realidad ha hecho en la vida del ser humano. Porque Cristo no solo impactó nuestra vida, sino que la ha cambiado, hermano. Ha cambiado nuestra vida el Señor, amén. Así que San Juan capítulo 9, versos 24 al 20 y 25 lo leemos en el nombre del Señor. Y dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo. Nos ha permitido adorar, bendecir tu nombre, Señor. Pedimos, eterno Dios, que tu palabra, Señor del cielo, venga, Señor amado, a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, la lleve, Señor, ahí a nuestros corazones y la haga vida dentro de nuestro ser, Señor. Que la dirija ahí, Señor, donde está la necesidad en cada uno de nosotros y ministre, Señor, conforme al propósito por el cual tú la envías hoy. Te agradezco, eterno Dios, por la bendición y el privilegio que nos das de servirte, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Mire, cuando nosotros ponemos a argumentarnos tal vez con las personas cristianas y no cristianas, va a haber tanta polémica, va a haber tanta disensión, van a haber tantas opiniones. Ustedes saben, aún en cuanto a las fechas, algunos dicen que el Señor no resucitó para esta fecha, algunos dicen que sí, y hay tanta polémica. Pero me gusta lo que dice este hombre que había sido ciego de nacimiento, porque a él le están diciendo que Jesús es pecador. Eso es lo que le están diciendo los religiosos, es lo que le están diciendo los fariseos, de que ese hombre le dice es pecador, refiriéndose a Jesús. Pero la convicción con la que él dice estas palabras en el verso 25, dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. No se puso a argumentar con ellos. Pero él dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. La verdad, hermano, cuando alguien cuestione tu fe, cuando alguien te diga, o sea, ¿por qué tú crees en esto? Porque te vas a enfrentar a esta realidad.
y te pongan tantos argumentos y te pongan tal vez tanta ideología acerca de quién es el Señor, tú dile, si tú piensas eso, si tú sabes y conoces que eso es el Señor, está bien, no lo sé. Pero una cosa sí yo sé, que estando muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida juntamente con Él. Y esa tiene que ser nuestra realidad, hermano, de que nosotros vivimos en Cristo, vivimos por su muerte, pero también por su resurrección. ¿Sabe? El tiempo en el que estamos viviendo y desarrollándonos es algo que no podemos darnos el lujo de ignorar. Hermanos, si hay algo que ustedes como creyentes y yo como hijo de Dios no podemos ignorar, es los tiempos que estamos viviendo. La palabra del Señor los señala como tiempos peligrosos. La palabra del Señor los señala como tiempos donde el engaño se va a incrementar. Y son tiempos que no podemos darnos el lujo de ignorar. Sabemos que son tiempos malos, sabemos que son tiempos difíciles. No solamente en la realidad y en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo y la sociedad. Porque la verdad, hermanos, algunos tal vez como son de burla dicen, bueno, si terremotos siempre han habido, pestes siempre han habido, inundaciones siempre han habido, catástrofes naturales. Y es cierto, pero no con la frecuencia que se están dando hoy. No, hermanos, o sea, es casi de diario a diario que se está dando una catástrofe sobrenatural. Quizás en los tiempos de nuestra niñez, oír de un terremoto, oír de un huracán, pasaban tal vez años para escuchar algo así. Oír de la erupción de un volcán, pasaban tal vez años o meses. Ahora se está oyendo más frecuentemente, porque sabemos que la venida del Señor está cerca. No podemos darnos el lujo de ignorar el tiempo en el que ustedes y yo estamos caminando o se está desarrollando nuestra vida o nuestro caminar en el Señor, sino que lo que está aconteciendo dentro de la iglesia, lo que está aconteciendo dentro del pueblo del Señor, también debe de ser una señal para cada uno de nosotros. Ustedes saben, cuando al Señor le preguntan acerca de cómo iban a ser los tiempos antes de su venida, Jesús comienza hablando y dice, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera palabra que el Señor dice. Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos, dice, y muchos vendrán en mi nombre. Y bueno, y habla una serie de eventos que se van a dar, los cuales yo te voy a compartir más adelante. Mas sin embargo, yo quiero enfocarme en esta realidad de este hombre que había sido ciego de nacimiento o había nacido ciego. Y la convicción que hay en el corazón de él, aun cuando quieren convencerlo de que aquel que lo había sanado, aquel que había abierto sus ojos, era pecador. Y él no se pone a investigar, él no se pone a leer, él no se pone a ir a la historia, sino ve la realidad de lo que ha sucedido en su vida. Y por eso yo te pregunto a ti, ¿ha cambiado tu vida el Señor? Hermano, ¿verdaderamente ha cambiado tu vida Cristo? Porque ese es el mejor testimonio que tú puedes presentarle al mundo. Ese es el mejor testimonio que yo puedo presentarle al mundo. Porque puedo tal vez recitarle la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero si ellos no observan que ha habido un cambio en mi vida, obviamente solo son palabras las que yo estoy hablando. Mas sin embargo, este hombre, al ser cuestionado, al ser tal vez de alguna manera acosado, porque lo acosaron varias veces, esta es la primera vez que le preguntan, pero le preguntan varias veces, y la respuesta que él le da deja tal vez sin palabras a los que lo están interrogando. Pero vamos a ir al verso 1, cómo se desarrolla este evento. Y no quiero hablarte mucho acerca de lo que se da en la vida de este hombre que había sido ciego antes del encuentro con el Señor y después de lo que ha pasado en su vida. Quiero enfocarme en esa adversidad que se levanta sobre él, porque el mensaje que yo quiero dejar hoy en tu corazón, hermano, es este. Los tiempos se van a poner más difíciles y más malos. Solamente tu convicción de quién es Dios para ti, de quién es Cristo en tu vida, te va a mantener de pie. Hoy podemos todavía congregarnos, gracias a Dios, limitadamente, pero podemos reunirnos. Pero vienen días donde no va a ser posible tal vez el congregarnos, el reunirnos. Pero eso que el Señor ha hecho en tu vida va a ser tu testimonio para seguir adelante. Va a ser tu testimonio para poder decir a tu casa primeramente
de que aquel que te cambió la vida vive, y que porque Él vive también tú vives, y esa promesa está también para tu generación o para tu casa. Porque eso es lo que le dice, ¿verdad? El apóstol Pablo al carcelero, y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa. Pero ¿cómo es la obra del Señor en tu vida? ¿Cómo ha sido la obra del Señor en mi vida? Yo puedo hablar de mi vida, puedo hablar de cómo fue mi encuentro con el Señor, cómo ha sido mi caminar con el Señor. Pero ¿cómo era la condición en la que te encontrabas antes del encuentro con el Señor, hermano? Mire, en el verso 1 de este capítulo 9, esta historia comienza y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire la realidad de nuestra vida. Los discípulos le preguntan al Señor: ven a aquel ciego, y refiriéndose al ciego dicen: ¿quién es el que pecó, este o sus padres? Por eso te pregunto, ¿qué es lo que hablaban de ti y de mí antes de llegar al Señor? ¿Cómo se referían a tu persona y a mi persona antes de llegar al Señor? Hermano, ¿qué es el pensamiento que tenía la gente y la sociedad de ti antes de tu encuentro con el Señor? Pueden haber dicho: no es este el mentiroso, no es este el drogadicto, no es este el borracho. Yo no sé, hermano, cómo se referían a tu vida, pero sí sé cómo se referían a mi vida. Mas sin embargo, la sociedad, las personas nos califican de esa manera. Y mire, y es triste porque a veces aún hasta dentro de los mismos hogares se da eso. Cuando tal vez la relación entre esposo y esposa no han sido muy buenos o muy favorables, y de repente, hay separación, hay fragmentación en la familia y quedan hijos. Ustedes saben, el hijo mayor casi siempre es el que ve un poco más las circunstancias de los padres. Y si el padre abandonó el hogar por adicciones alcohólicas y la madre quedó lastimada, al verse tal vez en un momento de molestia o un momento de enojo, ¿qué es lo que le dice al hijo mayor? Le dice: tú vas a ser borracho como tu padre, tú vas a ser alcohólico como tu padre. Y qué triste es marcar a un niño de esa manera. Yo no sé si a ti te lo habrán mencionado alguna vez en tu casa, no lo sé, hermano. Pero sí he visto hogares, sí tenía yo amigos, compañeros de escuela y tal vez de deporte, a los cuales sus padres se referían de esa manera. Los cuales también, tal vez la mamá o el papá les mencionaba y les decía: vas a terminar igual que tu padre. Y comenzaban a referirse de esa manera. Comenzaban de alguna forma a comenzar a poner aquel pensamiento o aquella ideología en el niño. Mire la realidad de tu vida, la realidad de nuestra vida y nuestra condición en la sociedad. Por eso es que cuando le hacen esta pregunta a Jesús, Él inmediatamente le da la respuesta a los discípulos, y son los discípulos los que le están haciendo esta pregunta al Señor. Pero Él le dice: no es que pecó este ni sus padres, sino es para que la obra de Dios, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Ahora obviamente entendemos por qué te alcanzó el Señor y me alcanzó el Señor a mí. No es porque éramos lo mejor, no es porque éramos lo más bueno. Corintios dice que no fue de lo bueno del mundo que escogió Dios, sino de lo malo, de aquello que no era, hermano. Entonces el Señor te escogió a ti y me escoge a mí para que sus obras se manifiesten en tu vida y en mi vida. Vea, para que las obras de Dios sean manifiestas en ti y sean manifiestas en mí. Porque antes de venir al Señor, en nosotros, en cuanto al conocimiento de Cristo, y hablo por mi persona, había una ceguera espiritual. No entendíamos nada, hermano. Bueno, al menos no entendía yo absolutamente nada de lo que era el cristianismo, de lo que era el sacrificio que el mundo celebra para esta fecha. Tal vez me llevaron a iglesias, tal vez me llevaron a procesiones, o tal vez me llevaron, qué sé yo, a eventos que se celebran en ciertas sectas religiosas. Tal vez estuve en ellas, pero jamás llegué a entender
cuál era la realidad por lo que se había dado o por lo que aquel evento había sucedido. Hasta que el Señor llega a mi vida, hasta que Cristo llega a mi corazón y comienza a cambiar, comienza de alguna manera a enseñarme y a introducirme en esa verdad. Y sabemos que esa verdad es Cristo Jesús. Amén. Entonces Jesús le responde a los discípulos de esta manera. Pero en el verso 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, entre comillas. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire, y regresó viendo. Entonces, ese encuentro con el Señor cambió la vida de este hombre. Ese encuentro con Jesús cambia totalmente la vida de este hombre que había nacido ciego. Por eso yo te pregunto, hermano, y te voy a preguntar a través de este mensaje: ¿ha cambiado tu vida el Señor? Y a los hermanos que nos miran a través de la cámara, ¿ha cambiado tu vida el Señor? ¿Verdaderamente ha cambiado tu vida ese encuentro que tuviste con Jesús o que has tenido con el Señor? Porque el encuentro genuino con el Señor cambia nuestra vida, hermano. Ese encuentro real con Jesús cambia nuestra vida. Pero no solamente la experiencia de ese encuentro, sino que Jesús dice que hace lodo y unta los ojos de aquel hombre. Pero también le da una instrucción. También le dice qué es lo que tiene que hacer. Porque algunos creen que solamente quedarse con esa experiencia y con esa conversión es suficiente. No, tenemos que obedecer a su palabra, tenemos que obedecer a su instrucción, tenemos que obedecer a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que nos va a dar la estabilidad, eso es lo que nos va a hacer permanecer y perseverar en el camino, seguir la instrucción de su palabra, hermano. Entonces viene la obediencia y visión, que es lo que hacen a este hombre. Porque si él se hubiera quedado solamente con aquel lodo que le untó Jesús, pero hubiera decidido no ir, no obedecer, hubiera decidido de alguna manera ignorar aquella palabra o aquella instrucción que Jesús le estaba dando. Ahora yo te pregunto a ti, ¿crees que hubiera recibido la vista? Si él simplemente se queda con el lodo y decir: no, yo no estoy yendo a ese estanque, y estoy parafraseándote esto, yo no estoy yendo a ese estanque, ¿para qué voy a ir? O sea, ¿cómo voy a llegar? Y empieza a poner excusas. ¿Ustedes creen que si él no hubiese obedecido completamente la instrucción del Señor, hubiera recibido la vista? Claro que no. Pero esa es la obediencia del mandato del Señor. Es aquello que lo hace accionar, que lo hace caminar. El que estaba allí a la par de él, hablando de Jesús, tenía y tiene el poder para haberle abierto los ojos ahí mismo a él. Tiene ese poder el Señor, hermano. Mas sin embargo, Jesús dice que unta lodo, o hace lodo, perdón, con la tierra y unta los ojos del ciego y le da una instrucción. Mire, aquí es donde se ve cuando una persona verdaderamente ha tenido ese encuentro con el Señor. Cuando a pesar, hermano, de los obstáculos, cuando a pesar de la oposición, cuando a pesar, hermano, de las circunstancias, o sea, que ustedes y yo tengamos que enfrentar, estamos dispuestos a obedecer al Señor. Estamos dispuestos a seguir su instrucción, estamos dispuestos a obedecer su palabra. Eso es lo que despierta, no solamente te devuelve la vista, sino que despierta aquel deseo en tu corazón de obedecerle a Él. Y luego dice el verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Mire, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé.
y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no sé. Mire, él dijo, no sé. Porque, hermano, la obra que Dios hace en la vida de una persona no se puede ocultar. No se puede ocultar, hermano. Mire, lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Cristo Jesús no se puede ocultar. Porque la gente que te conocía, quién eras tú antes de llegar al Evangelio, miran esa diferencia, miran ese cambio. Tu misma familia primeramente observa ese cambio, ve que ya no eres la misma persona, ve que eres alguien diferente. Y mire, los vecinos, aquellos que conocían aquel hombre que se sentaba a mendigar, decían, se parece a él. Mas sin embargo él no lo negó, él dijo, yo soy, confirmando que era él a quien se estaban refiriendo, de aquel mendigo que se sentaba ciego, o sea, a mendigar, valga la redundancia. Era él no lo negó. Pero cuando le hacen la pregunta, ¿cómo fueron abiertos sus ojos? Él sabía toda la dinámica, él sabía lo que se había hecho. Pero cuando le preguntan, ¿dónde está él? Él dice, no lo sé. ¿Qué es lo que te habla esto a ti y a mí, hermano? ¿Sabes? Lo que te habla es que yo sé y soy testigo de muchas personas que han recibido milagros de Dios. Han recibido milagros del Señor. Sean sanidades, sean, hermanos, respuestas a peticiones que pensaban que jamás se iban a dar. Y a veces solamente reciben aquello y no desarrollan una relación con el Señor. He visto personas que el Señor ha levantado, o sea, de camas de hospitales, a las cuales los médicos no les daban absolutamente ninguna esperanza de vida. Y el Señor los ha levantado de cuidados intensivos, los ha levantado detrás de esas máquinas, o sea, automáticas para respirar, y los ha levantado y los ha sanado, y están de pie todavía aún. Pero si yo les pregunto, ¿tienes una relación con Cristo? No la tienen. Porque hay quienes solamente recibieron aquel milagro, pero no desarrollaron esa relación con el Señor. Y es triste cuando uno, hermano, es testimonio de aquel poder sobrenatural del Señor por algo que hizo en tu vida, por algo que hizo en tu familia, por algo que hizo en tu casa. Pero es triste también cuando no hemos desarrollado esa relación con el Señor. Mire, este ciego, antes tal vez él no podía argumentar porque no veía. Antes tal vez él no podía ni siquiera opinar porque no veía. Mas sin embargo, ahora que lo comienzan a cuestionar, que le preguntan, y que él tiene la oportunidad de poder testificar, de poder hablar lo que sucedió en su vida, cuando aquellos que le conocían decían, se parece, pero él dijo, yo soy, y testifica cómo fueron abiertos sus ojos. Pero cuando le preguntan, ¿dónde está Jesús? Él dice, no lo sé. Porque todos verán la obra que el Señor ha hecho en ti, hermano. ¿Sabes? Si hay alguien que es testigo de la obra que el Señor hizo en mi vida, es mi familia primeramente. Fueron los de mi casa primeramente. No estoy hablando de mi esposa y mis hijos porque todavía no me había casado ni tenía mis hijos cuando el Señor me alcanzó. Pero mis hermanas, mi padre, mis tíos, ellos fueron testigos de la obra que el Señor hizo en mí. Obviamente, cuando esa obra es algo patente ante los ojos de las personas, todos van a decir, ¿cómo cambió esto? ¿Qué te hicieron? Mire, por eso es que dicen muchos que tal vez no conocen esa realidad y el contexto en el que habla, dice, no, es que te lavaron el cerebro, es que algo te hicieron a ti. Y uno dice, no nos lavaron el cerebro, nos cambiaron el corazón. Porque quitaron aquel corazón de piedra y pusieron uno de carne sensible a aquella presencia de Dios. Pero lo que esto hace es que te da identidad, hermano. El ciego hoy podía identificarse. Él no se negó cuando algunos argumentaban que se parecía al que mendigaba. Él dijo, yo soy. Por eso te pregunto a ti, ¿cómo te conocían antes de llegar al Señor? Tal vez por el pleitisto de la colonia, tal vez por el borracho de la colonia, tal vez por el... No lo sé, hermano, no lo sé.
Pero cuando llegas, tal vez después de años, hermano, y después del caminar en el Señor, llegas a aquel lugar a donde naciste y creciste, y todavía hay amigos, tal vez compañeros de escuela o de barrio, si tú lo quieres llamar así, que te conocían, y dicen, se parece a fulano de tal, se parece, o sea, a aquel con el que apedreábamos las iglesias, se parece a aquel que hacíamos esto y lo otro. Hermano, y qué bendición es poder decirle, no, no se parece, soy yo. Y cuando te preguntas, ¿cómo es que cambiaste entonces? ¿Cómo has cambiado? Qué bendición es poder decir, Cristo me cambió. Cristo cambió mi vida. Cristo le dio una razón de ser a mi existir. No es vergüenza, es una bendición poder decir eso, hermano. Porque a muchos les da vergüenza decir que son cristianos. Mire, aún en los trabajos, cuando le preguntan, ¿tú eres cristiano? Bueno, no, allá cuando tengo que acompañar a la familia voy. O cuando hay un evento, sea en la iglesia o algo social o algún cumpleaños de un hijo de nosotros, voy. ¿Por qué no decir la realidad? ¿Por qué no decir sí? Sí, soy creyente, soy cristiano, he entregado mi vida al Señor. Ahora Cristo vive en mí. Él mora dentro de mí. No te están preguntando de perfección, te están preguntando de aquel cambio que ha habido en tu vida, porque ese verdadero encuentro con el Señor nos da identidad, hermano, porque ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Vea que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermano, y no nos debe de dar vergüenza decir que somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Del Dios soberano, el Dios todopoderoso. Entonces, algo sucedió en la vida de este hombre que no era oculto a la región donde él vivía, que no era ajeno a aquellos que vivían en el círculo tal vez social, si quieren llamarlo así, o comunitario, donde él se desarrolló. Y todos le conocían por el que había nacido ciego. Pero ahora se da este milagro en su vida. Ahora se da este cambio en su vida. Y mire, qué bendición es llegar a los pies del Señor, hermano. Qué bendición es que Cristo haya llegado a mi vida y haya llegado a tu vida. Es una bendición que muchos la han deseado y han partido de este mundo sin conocer al Señor. Pero el que el Señor haya llegado a tu vida y haya llegado a mi vida es una bendición y es un regalo muy grande que hemos recibido de parte de Dios, hermano. Pero aquello que debería ser alegría para este que había sido ciego, porque, hermano, si uno nace ciego y de repente el Señor lo usa, o Jesús mismo usa a alguien y te toca y te vuelve la vista, es como para estar alegre, ¿verdad? ¿O estarías triste tú, hermano? Imagínate haber nacido ciego, estar sentado en un lugar mendigando, pero ahora que el Señor abre tus ojos o abre los ojos de este hombre, era como para tener una gran alegría. Mas sin embargo, esta situación le trae oposición, esta situación le trae bastante conflicto a él. Esta situación le trae, hermano, algo que yo sé que tal vez él no ha de haber deseado volver a querer ser ciego, pero sin embargo todo lo que le hizo enfrentar esta acción que Jesús hace en su vida, o este milagro, es triste. Y es triste porque lo recibe de los religiosos de esa época, lo recibe de la gente que conocía la palabra, de la gente que enseñaba en las sinagogas. Y dice el verso 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos. Esta ya es la segunda vez que le pregunta. Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. Mire, se está refiriendo a Jesús. Ese hombre no procede de Dios. Eso dice en tu Biblia, ¿verdad? Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego:
Mire, en vez de llamarlo para felicitarlo, en vez de llamarlo para darle gloria a Dios, en vez de llamarlo para decirle, wow, ese es el poder de Dios, ese es lo que nosotros hablamos a través de la palabra de Moisés, que es un Dios poderoso, que es un Dios soberano, no, lo llamaron para cuestionarlo ahí. A ellos no les importaba si había vuelto a recibir, o sea, la vista. A ellos no les importaba si había habido un cambio en su vida. A ellos lo que les importaba es que creyesen como ellos creían y que hablasen lo que ellos pensaban o enseñaban. Mas sin embargo, hay una situación difícil. Dice que en el verso 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo del que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Porque uno de padre conoce a sus hijos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que todo padre conoce a sus hijos, verdad? Entonces él dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. Mire lo que dice ellos, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Mire, la adversidad se levanta de las personas cercanas a ti, porque fueron los que conocían a este hombre y a su familia, porque llaman a los padres y comienzan a cuestionar a los padres y comienzan a querer, o sea, quizás de alguna manera que los padres digan, no nació ciego, era simplemente un show que se había puesto, era simplemente algo por lo cual le dieron dinero para que él pretendiera que era ciego, y ahora él mira, no, este era el poder de Jesús obrando en la vida de este hombre, porque tenemos un Dios todopoderoso, hermano, tenemos un Dios que hace milagros. El que otros hagan tal vez show de ellos, eso ellos van a dar cuenta al Señor por sus obras también. Pero yo creo en un Dios soberano, en un Dios todopoderoso. Yo creo en un Dios que es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo por todos los siglos. Ese es el Dios al que yo sirvo y ese es el Dios que ha llegado a mi vida y al cual yo conozco. Entonces, se levanta la adversidad, primeramente de los que le conocían y le preguntaron que a él se parecía cuando él dice yo soy. Luego los judíos y luego lo llevan a los fariseos. Mira, hermano, en vez de, qué sé yo, hermano, hacer un servicio de acción de gracia porque había recibido la vista a este hombre, ahora lo están cuestionando y le están preguntando cómo fue que se dio eso. Y él ya les ha explicado más de una vez, pero sin embargo lo vuelven a llamar otra vez a la palabra de sus padres. Cuando él les dice, cuando ellos le dicen edad tiene, él puede defenderse por sí mismo o puede decirlo por sí mismo. El verso 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿De qué hombre están hablando los fariseos, hermano? De Jesús, ¿verdad? Mire, pero mire cuál era la opinión que los fariseos tenían de Jesús, que era un pecador. Y no te estoy hablando de gente del pueblo, te estoy hablando de los religiosos que enseñaban la palabra de Dios. Te estoy enseñando de aquellos, hermanos, que habían estudiado la ley de Dios, porque la sabían y la conocían. Entonces, dice, le volvieron a preguntar nuevamente, llamándole, y le dicen que dé gloria a Dios.
porque ellos sabían que ese hombre es pecador. Pero en el verso 25 que te leía dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Hermano, ¿cuál es la razón por la que tú le preguntas más de una vez a una persona cuando ya te ha dado la misma respuesta? Esta ya era la tercera vez o cuarta vez que le están preguntando a él. Una es la incredulidad, hermano. Otra es la ignorancia y la altivez de querer hacer creer a la persona como ellos querían que creyera. Mire, querían totalmente abolir o negar que este hombre había nacido ciego. No creían, dice, que había nacido ciego, eso se los acabo de leer. Y por eso llaman a los padres. Y los padres dicen, este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Al menos eso no lo negaron los padres. Porque dijeron, este es mi hijo. Y nació y es ciego de nacimiento. Entonces, los que dudan del cambio de tu manera de vivir, aquellos hermanos que no creen que verdaderamente haya habido un cambio en ti o hay un cambio en ti, te van a cuestionar. Te van a cuestionar, te van a preguntar. A mí me han preguntado muchas veces y hasta el día de hoy, compañeros de la niñez me preguntan, ¿y cómo es que te hiciste cristiano? Uno de ellos me escribía y me preguntaba, ¿cómo? ¿Así que te hiciste pastor? Y le dije, no, no me hice, me hicieron. Porque no fui yo el que escogí ser pastor, sino Dios escogió eso para mi vida. No lo escogí yo, hermano. Y te lo he testificado varias veces. Lo escogió el Señor para mí, para que le sirviese de esa manera. Pero ellos preguntan y le vuelven a hacer esta pregunta al hombre que había sido ciego. Y mire, y le hacen exactamente la misma pregunta. Verso 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y mire, cuando él dice esto, y como que les había echado agua en la llaga, como que les había echado, hermano, alcohol en la llaga. Cuando él les dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Verso 28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, mire qué respeto tenía, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, mire, aún eran más sensatas las respuestas del hombre que había sido ciego, y este había sido ciego toda su vida. Dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me cambió la vida. Y a mí me cambió la vida, hermano. Y a mí me cambió la vida. Mira, si le vas a aplaudir, apláudele al Señor, hermano, porque la gloria es para el Señor. Él es el que cambió tu vida. Ese es el testimonio que te va a mantener de pie. Eso es lo que te va a mantener de pie en el día malo, hermano. Lo que el Señor ha hecho en ti. Mire, Él les dice, después de la respuesta que ellos le dan, porque le dice que son discípulos de Moisés. Y Él dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye, ¿a quiénes? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire, no dice si alguno va a la iglesia, no dice si alguno lee la Biblia, no dice si alguno ora de alguna manera no. Dice si alguno es temeroso de Dios, primeramente, y hace su voluntad. Dos cosas, hermano. Temeroso de Dios y hacer su voluntad. ¿Y por qué este hombre que había sido ciego le está diciendo estas palabras? ¿De dónde él las había aprendido? ¿De dónde él las había leído? ¿De dónde, hermano? O sea, él está pudiendo argumentar esto y está hablando con los doctores de la ley en ese entonces, con los que conocían.
No está hablando con los judíos porque ya había sido llevado a los fariseos. Son los fariseos los que lo están cuestionando a él. Ya no es solamente los judíos, el pueblo le preguntó de primero a aquellos que vivían en su barrio, en su vecindad, en su colonia, como quiera llamarlo. Pero ahora lo están cuestionando los conocedores de la ley, los hijos de Moisés, como ellos dicen, o discípulos de Moisés. Y este hombre le está dando esta respuesta y le está diciendo estas realidades a estos hombres que conocen la escritura, que conocen la palabra, que conocen la ley. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Mire, ahí se puede ver todavía la arrogancia de estos hombres. Todavía, a pesar de que aquel hombre le está diciendo lo que ha sucedido en su vida, él dice, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron, lo sacaron, hermano, de ese lugar. Porque la verdad es que aquellos que ignoran el poder sobrenatural de Dios lo van a cuestionar. Lo van a cuestionar, hermano. A mí el Señor no me ha mandado a cuestionar nada, sino que a creer. Mira, al principio dice, todo es posible para el que cree. Para el que cree, hermano. Cuando Jesús, le dice el hombre, que está enfermo, la pregunta que el Señor le dice, oh, ¿me conoces que yo soy? No, Él le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Cuando le pide por sanidad, ¿crees que puedo hacer esto? Y él dice, sí, creo. Y dice, bueno, conforme tu fe te sea hecho. Todo lo que él pide es que creamos, hermano. Y este hombre, no solo por lo que había pasado en su vida, sino lo que había acontecido. Pero lo que yo meditaba era esto, lo que yo aprendí era esto. Es de que la vida antes del encuentro con el Señor, nadie se acordaba de ese ciego. Mire, para los fariseos, para los judíos, era simplemente una persona que estaba mendigando ahí. Nadie, absolutamente nadie. Es más, nadie se acordaba quizás ni que existía, simplemente que era alguien que estaba allí de vagabundo o estaba allí incapacitado. Pero una vez recibió esto del Señor, una vez sus ojos fueron abiertos, una vez, hermano, se ve ese cambio en la vida de esta persona. Mira, hay personas que antes no sabían ni que tú vivías en esa colonia y de repente te oyen predicando y compartiendo en una iglesia y dicen, bueno, a ese yo lo conocía, si lo veía, sé que es el hijo de fulano de tal, sé que la mamá es tal, pero y lo miran. Entonces, hasta entonces lo conocen, hasta entonces saben quién es uno. Así era este ciego. Era totalmente alguien a quien ignoraban, pero cuando se da aquel cambio en su vida, cuando se da aquel milagro que Jesús hace y él recibe la vista, inmediatamente, mire, hay alboroto, inmediatamente, hermano, hay polémica, inmediatamente hay situaciones de las cuales, el pueblo, no sabía cómo se había dado, los religiosos no sabían cómo había acontecido, pero el que sí estaba seguro de lo que había sucedido en él, era el que había sido ciego, hermano. Por eso te digo, esa es una convicción que nadie te puede mover de ahí. Nadie te puede mover de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Nadie, hermano. Nadie. Así te cuestionen, te digan, te hablen. Tú sabes lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y sabes de dónde Él te levantó. Y sabes a dónde estábamos, hundidos en aquel lodo cenagoso. Y de ahí Él metió su mano y te sacó a ti y me sacó a mí. Y nos está lavando y nos está limpiando. Y nos está preparando para ese día de nuestro encuentro con Él. Pero mire lo que acontece después. Dice, cuando nosotros permanecemos firmes, cuando nosotros permanecemos constantes y perseverantes en aquello que el Señor ha hecho en nuestra vida, no hay lugar a duda, hermano. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar constantes, tenemos que estar perseverantes. Por eso es que cuando alguien, hermano, mire, cuando viene el desánimo, cuando viene, hermano, el desinterés, cuando viene, no, ya no tengo ni deseos de congregarme, ya no tengo ni deseos de leer la Biblia, ya no tengo ni deseos de orar.
No, primeramente recuérdate lo que el Señor ha hecho en tu vida. Porque no es por las emociones ni por los sentimientos, es por la convicción de quién es el Señor para ti. Pero cuando venga ese desánimo, cuando venga, hermano, tal vez aquella duda o aquella inseguridad de no querer buscar más de Dios, acuérdate de dónde el Señor te levantó. Acuérdate quién eras tú antes de ese encuentro con Jesús y quién eres hoy, quién el Señor está haciendo hoy. Porque eso te va a hacer permanecer firme, eso te va a hacer permanecer constante, hermano, y eso te va a hacer perseverar en aquello que el Señor ha hecho en tu vida. No podemos negarlo. No podemos, hermano, un día testificar que el Señor nos liberó de las drogas o nos liberó del alcoholismo, y cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, caer nuevamente en el alcoholismo. O te liberó o no te liberó, o te cambió o no te cambió. Pero no puede haber esa inseguridad. Este hombre habían sido abiertos sus ojos, y era algo que todo aquella región o aquellas personas que le conocían sabían, porque era algo que no se podía ocultar. Mire, es ahí cuando aquel que te ha prometido que aunque tu madre y tu padre te dejasen, con todo Él te recogerá. Porque muchos de nosotros sufrimos adversidades, y aún de nuestras propias familias, hermano. Porque mire, yo cuando me convertí al Señor, le testifiqué de ese cambio a personas muy cercanas a mí y que eran muy devotas de ciertas religiones. Y estas personas entregaron su vida al Señor, pero sus familias eran bien devotas de esta religión, y tuvo aquella oposición y tuvo aquella lucha. Cuando llegó y me dice: ya no voy a poder ir más a la iglesia, ya no voy a poder más asistir o buscar al Señor. Y le dije yo: ¿por qué? Porque mi familia, mis padres se oponen a ello. Obviamente no entendían lo que había sucedido en su hijo, y por eso aquella persona dejó de perseverar. Pero cuando tú tienes esa convicción, hermano, vas a enfrentar las circunstancias, por muy adversas que éstas sean, porque aquella realidad de lo que Cristo ha hecho en tu vida no la puedes ocultar. No la podemos callar y no la podemos ocultar tampoco, porque el Señor cambió mi vida y Él cambió tu vida también, y Él le ha dado una esperanza de vida eterna. Pero lo echan, lo corren, lo expulsan de la sinagoga. Mire, quizás ni era ni miembro de la sinagoga porque era ciego. Era ciego, y ustedes saben, hermanos, según la ley judía no podían dejar entrar a alguien que tenía tal vez alguna deficiencia física o de salud. No lo podían dejar entrar según la ley. Pero lo expulsan de ese lugar. Y dice el verso 35, y aquí quiero ya ir terminando: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire la pregunta que le hace el Señor: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el conocer verdaderamente al Señor te lleva a adorarle a Él. Cuando ustedes y yo conocemos verdaderamente quién es Cristo en nuestra vida, eso te va a guiar a adorarle en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Pero Jesús no lo dejó solo. Jesús no lo abandonó, sino que cuando Él oyó de que lo habían expulsado, cuando Él oyó que lo habían sacado de aquel lugar, inmediatamente llega al encuentro de este hombre. Y la primera pregunta que le hace: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire, esa pregunta tiene mucho significado para tu vida y para mi vida, hermano.
¿Por qué Jesús no llegó, hermano, con aquella palabra que tal vez nosotros hubiésemos llegado queriendo hacer sentir bien al hombre que había recibido la vista? Decir, bueno, pobrecito, ¿cómo te trataron? Mira, qué injusto. O sea, no, Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios, hermano? Y esa es la pregunta que Jesús le hace. Pero él es honesto. El hombre había sido ciego toda su vida. Y él dice, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y le dijo Jesús, pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Él no cuestionó, él no presentó ninguna excusa diciendo, bueno, los fariseos dicen que eres un pecador, los judíos dicen que ¿cómo puede hacer un hombre? No, él simplemente creyó y adoró al Señor. Creyó y adoró, hermano, porque eso es lo que él le dice, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, mire, obviamente Jesús no se lo está diciendo al oído al hombre. Me imagino para que lo haya oído el fariseo, Jesús no se lo está diciendo en lo oculto, ni se lo está diciendo, mira, te lo voy a decir al oído, para que no escuchen esto. Tú sabes que eso es entre tú y yo, tú sabes que esa es una relación entre tú y yo. No, Jesús le dice a él, y le dice, o sea, de esta manera, para esto dice, verso 19, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Mire la respuesta del Señor. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque la ceguera religiosa y espiritual nos aleja del Señor, hermano. Nos aleja de esa realidad de quién es Cristo. Nos aleja de su misericordia, nos aleja de su amor, nos aleja de su bondad, nos aleja de su favor. Porque queremos imponer lo que nosotros pensamos. No, Jesús le dice claramente, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora porque decid vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué le dice el Señor esto? ¿Por qué le dice Jesús esto a los fariseos o a este fariseo que le hace esa pregunta? Porque aquella ceguera religiosa, aquella ceguera espiritual de los fariseos los alejaba. Ustedes saben que los fariseos en más de una ocasión dice que habían pensado darle muerte a Jesús. En más de una ocasión que habían pensado darle muerte al Señor. Tal vez ustedes y yo no hemos visto la tumba vacía. Tal vez ustedes y yo no hemos visto los lienzos que fueron dejados en aquella tumba. Tal vez no lo hemos visto, hermano. Y cualquiera te puede cuestionar de la resurrección del Señor. Pero sabes, la evidencia más real de que Cristo resucitó es tu vida y es mi vida. Es nuestra vida, hermano. Porque dice que porque Él vive, nosotros también vivimos. Y si Cristo no vive, entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados todavía. Pero Él resucitó, Él se levantó. Y no quiero solamente hablarte de esto porque el mundo hace recordatorio de ello, sino porque esa tiene que ser la realidad de Cristo en ti y en mi vida. De que Él me dio vida de entre los muertos, de que fue Él el que perdonó mis pecados, de que fue Él el que lavó mis iniquidades, de que fue Él el que borró mis rebeliones. Ha sido Él, hermano. Por eso es que venga quien venga a cuestionarme, yo lo que le puedo decir, si ese es tu pensamiento de Cristo, una cosa yo sé, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Él me dio vida juntamente con Él. Esa es mi realidad.
Esa es la obra del Señor en mi vida. Esa tiene que ser la realidad de Cristo en cada uno de nosotros, lo que Él ha hecho en ti. Ahora yo me preguntaba, si tú quieres puedes leer nuevamente ese capítulo 9 de San Juan más detenidamente. Yo me preguntaba esto: Jesús estuvo al principio, en el capítulo 9, estuvo al principio cuando hace la obra en el ciego. Pero si ustedes ven cuando se levanta la oposición, cuando comienzan a cuestionarlo, Él no está ahí. Jesús no llegó ahí a defenderlo, si ustedes quieren llamarlo así, o a apoyarle. Vea que no se relata que Jesús haya estado ahí entre medio de aquella conversación entre los padres y los fariseos y el ciego y los judíos. No se relata que Jesús está ahí en esa parte de ese capítulo, sino que aparece solamente al principio y aparece al final. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón? Hay algo que la palabra del Señor nos enseña ahí. ¿Sabes? Hay situaciones que el Señor nos va a permitir que ustedes y yo solos las enfrentemos, porque es ahí donde nuestra fe es probada. Es ahí, hermano, donde tú te tienes que parar firme y nadie te va a mover de aquello que el Señor ha hecho en tu vida. Tú tienes que estar firme en ello, porque lo que quieren hacerte es dudar. ¿Qué es lo que querían hacer los fariseos en los padres? Querían que ellos dijesen: no nació ciego. ¿Qué es lo que querían hacer los fariseos en el hombre que había recibido el milagro? Querían que él dijese: bueno, ese hombre es pecador, si la verdad no sé ni por qué sucedió esto. No, el hombre les da una respuesta y él dice: Dios no escucha a los pecadores. Si este hombre no viniese de Dios, no pudiese hacer las obras que él hace. Y lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida es algo sobrenatural, hermano. Es algo que nadie, absolutamente nadie podía haber hecho por ti y por mí. Solamente Cristo Jesús, solamente nuestro Señor. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Voy a pedirle al hermano del piano que pase. Vamos, hermano, a cerrar este servicio haciendo ese mandato que el Señor deja, haciendo memoria de la cena del Señor. Vamos a recordar no solamente su muerte, sino su gloriosa resurrección, pero también su venida. Porque el Señor ha prometido que va a regresar y va a regresar, hermano. Él lo prometió. Él prometió que volvería y va a volver. El verdadero encuentro que tú hayas tenido o tengas con el Señor te mantendrá firme y de pie en el día malo. Eso te va a mantener firme a ti y a mí, hermano. Si tú quieres que te hable de las oposiciones que he enfrentado desde el día que me convertí al Señor, hay muchas de ellas que tal vez me pueden haber dado la razón ante el hombre para haber abandonado la carrera y el camino del Evangelio. Pero lo que el Señor ha hecho a mi vida y a mi casa, todo ha sido bueno. Todo ha sido bueno, hermano. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las situaciones difíciles, he visto la mano de Dios en mi vida y en mi casa. Porque, como te repito, fiel es aquel que lo ha prometido, el que te dijo que no te dejará ni te desamparará, el cual también cumplirá esto. Así que vamos a participar de la cena del Señor y vamos a ponernos de pie, hermano. Pero vamos a dar unos minutos para orar y para poner nuestra vida delante de Dios. Acuérdate que estamos delante del Dios que escudriña la mente y el corazón, delante del Dios que pesa las intenciones de nuestro corazón. Y dice en el capítulo 11 de Primera de Corintios, te voy a leer el verso 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero el verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan
y beba de la copa. Primeramente nos llama a probarnos a nosotros mismos. Si hay alguien que conoce su caminar, aparte de Dios, eres tú. Si hay alguien que conoce sus pensamientos y las intenciones de tu corazón, eres tú y soy yo. Dios lo sabe, Dios lo conoce, claro. Por eso dice: pruébese a sí mismo. Padre amado, yo te doy gracias. Gracias, Señor amado, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad para con cada uno de nosotros, para con mi vida, para con mi casa. Señor, en esta hora está mi vida delante de ti, tal y como tú, Señor amado, la conoces. Porque somos, Señor, como libros abiertos delante de ti. Y tú conoces, Señor amado, mi acostar y mi levantar. Conoces mi entrada y mi salida. Conoces los pensamientos y las intenciones de mi corazón. No te son ocultas a ti. Señor, si hay pecado en mí, te pido perdón. Perdón por mis pecados, Señor. Todo pecado de palabra, de pensamiento, de obra. Toda intención de mi corazón no grata delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Perdona también mi casa. Perdona a mi esposa, a mis hijos. Perdona, Señor del cielo, los pecados de ellos. Perdona, Señor, aquellas cosas que no son agradables delante de ti, las cuales tú, Señor, has visto en cada uno de ellos. Te pido perdón, Señor, por mi casa. Así también, Señor, como pastor de esta congregación, presento, Señor, a cada una de estas familias, Señor amado. Y te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú perdones, Señor bendito, los pecados de este pueblo. Que tú perdones los pecados de cada familia, Señor. Padre bendito, vamos a participar. Vamos a participar de este mandato que tu Hijo, Señor, dejaste establecido. Que hiciéramos esto en memoria de Él. Pero, Señor, que nadie coma de este pan o beba, Señor, de este jugo para condenación, sino, Señor, para edificación de nuestra vida. Sino, Señor del cielo, para fortaleza, Señor, en nuestra vida espiritual. Por eso, Señor amado, tomamos estos minutos para venir delante de ti. Presenta tu vida delante de Dios, hermano. Habla tú con el Señor. Él es el que conoce las intenciones del corazón. Él es el que conoce lo más íntimo de nuestro ser. Él es el que conoce aún los pensamientos de nuestra mente. Delante de Él estamos, hermanos, al descubierto. Nada podemos ocultar. Por eso es que dice: pruébese a sí mismo. Y luego de haberse probado a sí mismo, entonces coma del pan y beba del vino o del jugo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor, por cada uno de los que vayamos a participar aquí, Señor, y también en casa. Padre bendito, en el nombre de Jesús te pido perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, por nuestras iniquidades. Sabemos, Señor, que fallamos delante de ti. Sabemos, Señor, que cometemos pecado delante de ti, sea de pensamiento, sea de palabra, sea de acción, Señor, o sea, Señor, de intenciones dentro de nuestro ser interno. Pero hoy venimos delante de ti, soberano Dios, y te pedimos perdón. Yo y este pueblo te pedimos perdón, Señor. Haz conforme tu propósito y tu voluntad para cada uno de nosotros. Haz conforme tu propósito, Señor del cielo, y tu voluntad para cada una de nuestras vidas y para cada una de nuestras familias. Oramos, Señor, por nuestros hijos. Oramos por los niños, oramos por los matrimonios. Oramos por los jóvenes, Señor. Por cada hombre, por cada mujer. Te pedimos, eterno Dios, que seas tú, Señor, extendiendo tu misericordia y extendiendo tu bondad sobre cada una de nuestras vidas. Padre bueno, en el nombre de Jesús, oramos hoy delante de ti. Pedimos, Señor, que en tu misericordia, Señor amado,
Perdones, Señor, nuestras faltas. Borres tú, Señor, nuestras iniquidades. Laves nuestros pecados con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, Señor, hacemos esta oración delante de ti. Luego dice en la palabra del Señor, ahí en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Luego dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Y ahora vamos a hacer una oración, hermano, de alabanza, de júbilo, de gratitud al soberano Dios, aquel que se levantó, aquel que la muerte no lo pudo detener, aquel, hermano, que el infierno mismo no lo pudo sostener, sino que Él resucitó, Él se levantó con poder y gloria. Padre amado, te damos gracias. Gracias, eterno Dios, por haber enviado a Jesucristo tu Hijo. Gracias, Señor del cielo, te damos por ese Cordero Santo que tú enviaste como propiciación por los pecados del mundo, para que Él, Señor amado, con su vida pagase por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para que Él, Señor amado, con su sangre, Señor del cielo, pagase esa deuda, Señor, que debía, Señor, de caer sobre cada uno de nosotros. Y Él, Señor, con su sangre nos ha limpiado, con su sangre nos ha lavado, con su sangre nos ha redimido, con su sangre nos ha purificado y santificado para ti, oh Dios. Por eso, Señor amado, le damos toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sé que aquel que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará cada día. Aquel que comenzó la buena obra en cada uno de mis hermanos la perfeccionará cada día hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por aquellos hermanos que nos acompañaron a través de esta transmisión. Pedimos tu bendición sobre ellos y sobre su casa. Gracias, eterno Dios, que tu misericordia y tu bondad sea sobre sus vidas, en el nombre de Jesús.